Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero muy bien. Soy Abner Pérez y les doy la bienvenida al podcast El Aprendiz Cristiano. Y espero que estén listos para sumergirnos en este nuevo episodio. Sin duda usted aprenderá mucho, así que haga su tiempo, relájese, tómese algo, prepárese algo y aquí comenzamos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la vida de Caín y el desagradable acto de no solo no hacer lo que Dios le había ordenado, sino también de asesinar a su hermano y de que su corazón se había ensañado y que no buscó por ningún motivo ni por ningún medio el arrepentimiento, desechándolo así Dios de su presencia. Y en este nuevo capítulo precisamente estaremos hablando sobre la degradación humana. Muchas personas ven la Biblia como, un libro de milagros únicamente. Milagros sorprendentes. En realidad lo es, pero eso no es todo. De hecho, los milagros fueron excepciones. Pasarían varios siglos antes de que un hecho maravilloso aconteciera. A estas alturas de nuestra historia, la Biblia registra que no menos de 10 generaciones habían pasado antes de que se manifestara un gran evento en la historia del mundo. Cada una de esas generaciones representa un largo periodo de vida durante el cual la población mundial creció abundantemente. Cientos y cientos de años pasaron, pero Dios no olvidó su compromiso de enviar al Salvador prometido. En cada generación hubo aquellos que creyeron en Dios. Aunque la población del mundo estaba creciendo de forma espectacular, el número de los que confiaban en Dios no creció en el mismo porcentaje. Del linaje de Set fue la descendencia que más adoró a Dios, o por lo menos que más reconoció a Dios tenerlo como tal. La Biblia registra que casi todos le dieron la espalda a él. La humanidad no solamente rechazó a Dios, sino que mantuvo la intención de seguir a Satanás, como si se tratara de una cosa placentera. En Génesis capítulo 6, versos 5 del 11 y también el 12 dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». Piense en cualquiera de las naciones de este mundo cuyas noticias a diario llenan las pantallas de nuestros televisores, teléfonos y otros dispositivos móviles. Todas ellas están saturadas de violencia, anarquía, guerra, violaciones y otras cosas sin sentido. Yo creo que no le resultará difícil, tener una idea de cómo habría sido la vida en aquel entonces. La Escritura dice que los pensamientos del hombre estaban continuamente consumidos por la maldad. Reinaba la perversión y el caos. El mundo se había convertido en un lugar pésimo para vivir. Sumando a esto, la Biblia declara que la sociedad de aquellos días estaba preocupada solo por vivir para sí misma. Lo que Dios decía no tenía ninguna importancia. El hombre había despreciado el plan de Dios y había desarrollado una filosofía de vida que excluía cualquier deseo de buscarle y tenerle en cuenta. Déjenme leerles Romanos capítulo 1, verso 21 al 32 en la Nueva Traducción Viviente. Pues se darán cuenta que la humanidad no ha cambiado nada en toda su historia. Y dice: «Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente le quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo.
quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres. Y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Y peor aún, incitan a otros que también las hagan. Prácticamente, el hombre en aquellos tiempos había vendido su alma al pecado, pero como hemos visto antes, el pecado trae sus consecuencias. Esa realidad parece ser inalterable hasta nuestros días. Con todo esto expuesto, Dios no podía tolerar el pecado y las Escrituras afirman que Dios estaba muy triste por ello. En Génesis capítulo 6, verso 7 dice: «Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado». Note que aquí parece que el Dios Todopoderoso está mostrando síntomas de arrepentimiento de haber creado al hombre. De hecho, más adelante encontraremos un texto bíblico donde dice explícitamente que Dios se arrepintió de haber creado a la humanidad. En Génesis capítulo 6, verso 6 dice: «Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho». Leyendo este texto podríamos hacernos una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Dios se arrepintió de haber hecho a la humanidad? ¿Cómo es eso posible? ¿Acaso Él tiene errores? ¿Se equivocó a la hora de hacer al hombre? Porque según el texto que acabamos de leer, parece que Dios se arrepiente y está cambiando de opinión. Y no solo eso, quiere borrar a toda la humanidad de la faz de la tierra. Ahora bien, es posible que usted se esté formulando esta pregunta, pero ninguna de tales expresiones significa que el Creador se haya equivocado en sus planes eternos. Contundentemente puedo decir esto: ninguna de tales expresiones significa que el Creador se haya equivocado en sus planes eternos y tenga que modificarlos, igual que hacemos los humanos en tantas ocasiones. Algunas versiones bíblicas traducen el término «se arrepintió» por «lamentó», que expresaría mejor la idea de que a Dios le preocupa el pecado humano y se duele por causa del mismo. Cuando la Biblia dice «y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón», lo que pasa aquí es que el escritor le está asignando una cualidad humana a Dios para explicarnos cómo se sentía el Creador a causa del pecado del hombre. La idea principal es comunicar a las personas el profundo dolor que Dios experimenta por culpa de la maldad humana. La Escritura presenta a un Dios personal muy cercano al ser humano que nos conoce profundamente y sufre con nuestras transgresiones. Es evidente que Dios lo sabe todo, y es un atributo que estudiamos de Él al inicio de este estudio. Es omnisciente y aparte es eterno e inmutable. Él no va a cambiar de opinión. En el sentido de arrepentirse de algo o de reconocer que estaba equivocado, eso es una idea antropomórfica. ¿A qué me refiero con decir la palabra antropomórfica? Es decir, hablarnos en términos humanos temporales que podamos entender. En otras palabras,
Dios, infinitamente intelectual, tuvo que rebajarse a nuestro nivel gramatical para que nosotros pudiéramos entender el dolor que Él estaba pasando. Así que, lo que a nosotros puede parecernos un cambio de opinión o que Dios se arrepiente de sus intenciones previas, es meramente un lenguaje humano. Dios no se sorprende nunca de nuestras decisiones porque las conoce desde la eternidad. Él hace que todas las cosas contribuyan a sus planes eternos y a su voluntad suprema. Note también que el texto citado dice, le dolió en su corazón. El dolor de Dios por el hombre y el dolor en su corazón son sorprendentes. Esto no quiere decir que la creación estaba fuera de su control, ni tampoco significa que Dios esperaba por algo mejor pero no se pudo lograr. Dios supo todo el tiempo que las cosas saldrían de esa manera. El texto dice claro y alto que Dios ve su plan desarrollado en las cosas que le afectan a Él. Y el pecado es una de las cosas que Dios odia con todo su corazón. Dios odia al pecado, también aquel que lo practica. Así que es una gran mentira aquel viejo refrán que dice que Dios ama al pecador y odia al pecado. De hecho, esa frase fue acuñada por Mahatma Gandhi. Y no es para nada bíblica. Lo correcto sería decir, Dios odia el pecado y ama al pecador arrepentido. Escuchen esa última palabra, arrepentido. Y es que, si hay arrepentimiento de corazón, entonces Dios perdona y salva. Pero las personas de aquel tiempo no querían arrepentirse. Por ello mismo, Dios los destruiría y traería con ello un juicio divino por toda su maldad y perversión. Pero Dios, que es bueno y grande en misericordia, se fijó en un hombre especial que no se había apartado de los caminos de Dios y que aún guardaba su palabra. Pero de él estaremos hablando el próximo capítulo. Hemos llegado a la parte final de este programa, esperando hayas podido entender lo podrido que está el ser humano hasta hoy día. La invitación es para que sigas escuchando y aprendiendo juntamente con nosotros en este podcast, ya que estamos en casi todas las plataformas de streaming más conocidas. Puedes buscarnos con el nombre El Aprendiz Cristiano, o bien, si quieres contactarte con nosotros, puedes hacerlo al correo electrónico elaprendizcristiano@gmail.com. Será un gusto poder leerte. Soy Abner Pérez y será hasta la próxima ocasión.